ustedes tenían un temor la neuroanatomía, la neurofisiología, ¿no? Y ahora cuando tratamos la parte de semiología, pues es fundamental que tengan ustedes una idea bastante precisa, aunque no minuciosa, de cómo funciona el sistema nervioso. El sistema nervioso obviamente tiene una serie de funciones, pero dos funciones fundamentales, ¿no? Son las que nos atraen y motivan. Uno de ellos la presentación en la presente charla. La primera, seguramente ustedes ya han recibido la clase. Se trata de la actividad motora. Para que se produzca la actividad motora y las otras actividades, obviamente se requiere que haya un centro de ejecución, ¿cierto? A ese centro de ejecución, obviamente, en la actividad motora debe salir órdenes. Pero cuando se trata de sensibilidad, más bien deben llegar las órdenes, ¿correcto? Si nosotros nos imaginamos una neurona de manera aislada, podemos decir que los estímulos pueden viajar de manera centrífuga o de manera centrípeta. De manera centrípeta, cuando el estímulo sale de la periferia hacia la estructura central, que es lo que pasa con las funciones sensitivas. A diferencia de la otra forma de transmisión del estímulo, que parte más bien de estructuras centrales hacia la periferia y más bien tiene una distribución o una propagación de tipo centrífuga. Bueno, para que se cumplan estas funciones, obviamente el sistema nervioso tiene que estar integrado, tiene que tener una base neuroanatómica, ¿cierto? Esta es una especie de charla, definitivamente, y ustedes tienen un conocimiento, así que me gustaría intercambiar algunas ideas con respecto a estos temas. La función motora obviamente está estructurada básicamente por una estructura nerviosa en la cual participa simplemente dos células, ¿no es cierto? ¿De acuerdo cuáles son esas células? ¿Quién se acuerda? Ya van a regresar los muchachos, tienen que poner en ejecución su conocimiento de básicos. Para suerte de todos nosotros, la función motora, de repente la función motora más especializada, que es la actividad motora voluntaria, solamente tiene como base neuroanatómica dos neuronas: la motoneurona superior y motoneurona inferior. ¿Cierto? La motoneurona superior, como su nombre lo indica, obviamente es la que envía el estímulo, ¿cierto? Envía la orden. Si yo quiero elevar el brazo derecho, obviamente la orden tiene que partir de estructuras centrales. El estímulo tiene que propagarse a través de las vías, obviamente, hacia la periferia, y obviamente tiene que llegar a unas estructuras que se llaman órganos efectores. En este caso, obviamente, son los músculos y articulaciones, ¿cierto? Ustedes han visto, inclusive fácilmente, hay datos que nos pueden tranquilamente orientar cuál de estas neuronas están alteradas. Y ustedes muy bien han estudiado, seguramente ya han escuchado, que pueden encontrar parálisis de neurona motora superior y parálisis de neurona motora inferior, ¿no es cierto? ¿Recuerdas dónde está la neurona motora superior? Si es voluntaria, ¿dónde estará? ¿De dónde parte tu voluntad? De la corteza cerebral, ¿cierto? Y recuerden ustedes que en la corteza hay una serie de áreas. Y hay un área, obviamente, una área principal, una área motora, ¿no es cierto? Esa área motora es el área 4, muy bien, ¿no es cierto? El área 4 de Broma, ¿no es cierto? En la circunvolución frontal ascendente, ¿no es cierto? Es la motoneurona, es la primera neurona central, que está en una de las capas de la corteza cerebral, y la célula se llama obviamente la célula piramidal gigante de Best, ¿no es cierto? La segunda neurona, ¿dónde está la segunda neurona? Más abajo. Está en la médula. ¿En qué parte de la médula? ¿En qué parte de la médula? Hemos hablado bastante sobre eso. ¿En él? ¿En dónde? No me han hermano. Está en el asta anterior. Lo hemos dibujado, pintado con colores y con todo. En el asta anterior, en la médula.
Y lo demás son conexiones simplemente, ¿no es cierto? Entonces, para la actividad motora, tiene usted la neurona motora superior, que envía la orden a la neurona motora inferior, y la neurona motora inferior, obviamente, transmite la orden hacia los órganos efectores, ¿no es cierto? El estímulo está partiendo de la parte central y de manera centrífuga está yendo a la periferia, a los órganos efectores. Cuando hablamos de sensibilidad, la situación es una situación inversa en cuanto a la transmisión, que la sensibilidad en última instancia nos permite la conexión con el medio externo. Nosotros vemos, sentimos y de alguna manera tenemos la impresión de que vivimos simplemente porque interpretamos estímulos externos. Y no solamente estímulos externos, sino interpretamos también estímulos internos. Yo sé que estoy parado. Yo sé que estoy pisando un piso de cemento, porque tiene cierta dureza, ¿cierto? Y yo sé que ustedes me están escuchando y de repente algunos me están comprendiendo, porque el estímulo sonoro obviamente está entrando y obviamente se está conduciendo. Al igual que para la parte motora, entonces también la estructura sensitiva tiene que de alguna manera obviamente tener una base. Y para complicar un poquito, acá la base, las neuronas que intervienen, obviamente ya no son 2, sino son 3 neuronas. Ya, por favor, eso los voy a preguntar, pues que están avisados, que más facilidades en cuanto a la fija, no puede ser. Muy bien, el estímulo sale de la periferia. Si yo te toco, por ejemplo, tú me dices, me agarró el brazo del lado izquierdo. ¿De dónde sale el estímulo? El estímulo sale de la parte periférica y se conduce de manera centrípeta hacia las estructuras, para lo cual obviamente tiene que atravesar no solamente las vías, sino hacer escalas en las 3 neuronas fundamentales para finalmente llegar a la corteza. Así como hay una corteza motora, hay una corteza sensitiva. Entonces ella puede decir, usted me tocó, usted me palpó, o usted me hincó, o dolió, o me quemó, simplemente porque llega el estímulo a la corteza y la corteza interpreta, y de esa manera tranquilamente uno se puede interrelacionar con el medio externo. Entonces la base neuroanatómica de la sensibilidad está estructurada por 3 neuronas. La primera neurona está ¿en dónde? En el ganglio raquídeo, ¿correcto? Ustedes saben perfectamente que los nervios, antes de entrar a la médula, hacen su estancia en el ganglio raquídeo. Esa es la primera neurona. La segunda neurona no está ya en el asta anterior, sino está en el asta posterior de la médula. Es la segunda neurona. Y de ahí los estímulos tienen que llevarse hacia la tercera neurona, y la tercera neurona está en el tálamo óptico. Y el tálamo óptico, mediante las prolongaciones o las fibras talamocorticales, van a ir a la corteza sensitiva para poder interpretar el estímulo, obviamente que está viajando, ¿cierto? Entonces solamente el estímulo que puede llegar a la corteza, obviamente puede ser identificado, puede ser localizado, inclusive puede ser magnificado. Tranquilamente ella puede sentir un dolor leve, moderado o intenso, dependiendo de la intensidad del estímulo. Y eso solamente le va a dar la interpretación, porque la corteza está interpretando de manera adecuada, ¿no es cierto?, el estímulo. ¿Correcto? Entonces, el área sensitiva, principal, fundamental, ya no está en el área prerolándica, sino en el área postrolándica, ¿cierto? Es el área 1, 2, 3. Es fácil, entonces, ¿cierto? Área 4, motora, área sensitiva principal, 1, 2, 3. Una vez que llega el estímulo definitivamente a ese nivel, nosotros podemos identificar el estímulo. Y esa es de alguna manera la forma como nosotros podemos interrelacionarnos con el medio externo y también con nuestro propio organismo. En última instancia, la existencia está basada simplemente en eso, en la interpretación de estímulos. Y en cierta forma es una situación, si se quiere, limitada, porque podemos inclusive filosofar, porque si ustedes no tienen un estímulo, obviamente ustedes dirían que no hay nada.
Por ejemplo, para que un estímulo sea perceptible, obviamente tiene que tener una intensidad mínima que se llama umbral. Por ejemplo, para el oído, la intensidad del sonido tiene que tener ciertos decibeles para que sea percibido por el oído humano. ¿Por debajo de eso habrá sonido? Claro que sí. Y si tienes un perrito, vas a dar cuenta que el perro percibe sonidos que nosotros no podemos percibir porque su rango de sensibilidad es mayor que lo nuestro. Es igual, ¿ustedes tienen la capacidad de ver la luz ultravioleta? Por supuesto que no. Y eso no significa que no existe. Para nosotros, de repente no existirá, pero para otros animales sí existe, definitivamente. Entonces, ¿qué significa eso? Que las impresiones que tenemos en última instancia son bastante subjetivas. Ustedes están acá, y no sé, de repente están acá o están en otro sitio. Porque simplemente las sensaciones que producen los estímulos, de alguna manera nosotros los vamos a interpretar. Entonces, esa es la situación fundamental para que puedan ustedes entender lo que significa cuando nosotros hablamos de sensibilidad. La exploración de la sensibilidad es bastante simple, sencilla, pero lo interesante es que ustedes comprendan qué es lo que están haciendo y qué es lo que nosotros tratamos de decir cuando hablamos de sensibilidad. Pero la sensibilidad, entonces, obviamente lo que hace es captar estímulos del medio externo o del medio interno, ¿correcto? Esos estímulos, obviamente, tienen que ser captados por órganos receptores, en este caso. La parte motora eran órganos efectores, acá hay órganos receptores. Y los órganos receptores, hay una serie de órganos, obviamente, que son especializados dependiendo de cada estímulo. Hay órganos receptores térmicos, hay órganos receptores que se llama para el dolor, hay órganos receptores para la presión, por eso ustedes, los puntos de Kreis, de Meissner, etcétera, etcétera, que no vamos a entrar en detalle porque no interesa para el curso, definitivamente, ¿cierto? Y órganos especializados. Si ustedes me escuchan, obviamente es porque tienen ustedes un órgano especial que está traduciendo o que está obviamente percibiendo el estímulo sonoro. Y si me están mirando, igualmente hay un estímulo luminoso que de alguna manera está estimulando y usted hace. Yo te veo a ti, definitivamente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque entran a través de mis ojos. ¿No es cierto? Entonces, esa es más o menos la idea. Y ustedes acá van a tener resumida esto en esta primera. Esto es lo que yo quería presentarles a ustedes. Vean ustedes la parte inicial, la parte alta, que representa el sistema nervioso central. Y del sistema nervioso central están saliendo las dos alternativas que les he mencionado. Las vías descendentes o motoras, obviamente, que parten, ¿no?, de la parte central y obviamente van a los órganos efectores para que se ejecute el movimiento, ¿no es cierto? Y esos órganos efectores obviamente van a determinar contracciones musculares, músculo esquelético, contracción del músculo liso también obviamente, y en algunas ocasiones no necesariamente tiene que ser actividad física, sino puede ser inclusive secreción pendular. Cuando hablamos de la otra situación, de la sensibilidad, ¿qué estamos hablando? Que más bien el estímulo parte, llega a los receptores, viene en el sentido de la flecha. Los receptores obviamente captan, ¿no?, transforman el estímulo externo, obviamente, en sensaciones que son llevadas de manera centrípetas hacia el sistema nervioso central. Y los receptores, obviamente, son estructuras especializadas para captar diversos tipos de sensaciones. El otro elemento que ustedes tienen que pensar ustedes es que las terminaciones, obviamente, para el calor y el dolor son diferentes. O sea, no es una misma estructura la que transmite todas las sensaciones. Entonces, a través de eso, ustedes pueden tranquilamente, los receptores, vía sensitiva general somática, obviamente, tacto, temperatura, dolor, etcétera, presión, vías sensoriales, ¿no es cierto? Esto obviamente corresponde a los órganos de los sentidos, visión, olfación, también obviamente las vías de la sensibilidad general visceral. De alguna manera yo sé en qué posición están mis articulaciones, si tengo el brazo flexionado o tengo el brazo extendido, ¿cierto? Entonces esas sensaciones obviamente
son captadas por los receptores y llevadas de manera centrípeta hacia la estructura central para que llegue finalmente, como se ha mencionado, a las áreas sensitivas fundamentales para la interpretación. Esto es de manera sencilla, pero miren ustedes, ¿qué ocurre cuando nosotros interaccionamos con el medio externo o con nuestro medio interno y queremos enterarnos qué está pasando con nosotros? Los fenómenos ambientales están llenos de estímulos, ya hemos mencionado, luz, calor, temperatura, etcétera, etcétera, ¿cierto? Estos fenómenos ambientales, estos estímulos ambientales, obviamente van a producir un estímulo sensorial. Esto, por supuesto, mediante la interacción con el órgano sensorial. Este estímulo sensorial, obviamente, va a generar una actividad neural. No es que la luz se transmite por mi nervio óptico, lo que se transmite solamente son, obviamente, cargas eléctricas, ¿no? Impulsos eléctricos generados, obviamente, por este órgano, obviamente se produce una actividad neural, para lo cual debe haber, obviamente, receptores adecuados para cada una de las sensaciones, como he mencionado. La actividad neural, obviamente, va hacia un centro de procesamiento central, ¿no? Esa actividad, obviamente, tiene que ser procesada, ¿no es cierto?, en estructuras centrales, ¿no es cierto?, produce excitación de estructuras centrales, obviamente, y para que pueda ser interpretado, obviamente, el sujeto tiene que estar consciente. Este es otro elemento fundamental. Entonces, es bastante lógico que si un paciente no está consciente, obviamente las sensaciones prácticamente están, obviamente puede haber toda la conducción, pero está bloqueada en este nivel, ¿no es cierto? Y más aún, estando ya generada lo que se llama el procesamiento central, obviamente esto tiene que producir una impresión sensorial central, o sea, ¿qué es lo que estoy percibiendo? Estoy percibiendo dolor, estoy percibiendo temperatura, estoy percibiendo algún otro tipo de sensación, definitivamente, y lo que les he mencionado finalmente, eso tiene que transformarse en la percepción, que es la interpretación, el sujeto consciente basado en la experiencia. Si ustedes a su hermanito pequeñito que todavía no sabe lo que es frío o caliente, tranquilamente puede meter la mano en la plancha sin darse cuenta que, ¿no?, que hay un estímulo que se llama calor y que puede quemar. Entonces lo que nosotros de alguna manera hemos aprendido, ¿no es cierto?, es que nos da esta capacidad de poder interpretar lo que nosotros estamos percibiendo. Obviamente los estímulos tienen diversa intensidad y los estímulos de alguna manera pueden producir, dependiendo de la intensidad, pueden llegar a producir daño, ¿cierto? Entonces, es una forma, obviamente, inclusive defensiva del sistema del organismo. Acuérdense ustedes, pueden ver trauma sonoro. Si ustedes tienen una intensidad alta de un sonido de manera repetida o repentina, usted tranquilamente puede tener una lesión del órgano del corte y tener una sordera de tipo neurosensorial. ¿Cierto? Entonces, esa es la situación que ustedes deben tener en cuenta. Entonces, para que nosotros podamos hacer una exploración adecuada de la sensibilidad, debemos tener en cuenta todo este ciclo, ¿cierto?, de fenómenos que se van repitiendo, y que para que el sujeto tranquilamente pueda expresar en el examen físico lo que nosotros queremos hacer, realmente el sujeto tiene que estar obviamente consciente, ¿no? Entonces, la primera parte que han visto ustedes arriba se trata de la fisiología sensorial objetiva, y la otra parte, la parte baja, es la parte subjetiva de interpretación. Yo interpreto lo que yo conozco definitivamente. Si yo no conociera algún objeto, definitivamente no podría interpretar. Que le traiga, por ejemplo, supongamos que haya pues, un ser vivo en Júpiter. No, ustedes no lo conocen. Si yo lo traigo a ustedes, obviamente ustedes no van a saber qué es. Pero si le presento un rinoceronte, ustedes lo conocen perfectamente porque ustedes han interactuado, han conversado, han visto, de repente han tenido experiencias anteriores y han fijado ustedes un conocimiento. Después de esto, yo creo que ya es fácil lo que vamos a seguir exponiendo en cuanto a la clasificación. Las clasificaciones, lamentablemente, a veces son bastante variadas, cada libro tiene una clasificación, pero en última instancia, consideren ustedes lo siguiente: sensibilidad general, obviamente,
superficial, dolor, térmica, táctil. Yo creo que los términos por sí solos son explicativos. Creo que no requiere mayor explicación. Sensación dolorosa, obviamente, es la percepción de un estímulo nociceptivo que produce dolor, simplemente. La térmica, interpreta uno como una sensación de calor quemante, obviamente, o también lo inverso, que puede ser una sensación de frío intenso. Igual la táctil. La táctil puede ser tranquilamente una impresión táctil superficial y una táctil, obviamente, un poco grosera. Una caricia es una impresión táctil superficial. Una compresión es una táctil un poco más grosera. En cuanto a la sensibilidad profunda, de alguna manera nos está orientando de nuestro mundo interior. Y ahí tienen ustedes las sensaciones viscerales, la vibración, obviamente, y otros estímulos, ¿no? Otras sensaciones, ¿no? De sensaciones internas que se denominan propiocepción. Y al lado de esto, como les he mencionado, otras sensaciones ya más organizadas o más, se llama, especiales, como la sensación visual, auditiva, gustativa y olfativa. Si queremos ser un poquito más, pues, minuciosos en cuanto a la clasificación, ahí tienen ustedes la sensibilidad táctil, ¿no es cierto?, del tacto, obviamente. También lo denominamos sensibilidad epicrítica, discriminativa fina, ¿no es cierto?, es cuando nosotros hacemos un roce simplemente, ¿no es cierto?, y tratamos de identificar, ¿no es cierto?, pero también podemos tener una sensibilidad protopática, o sea, es la misma táctil, pero de manera grosera, obviamente la situación o el estímulo es mucho más intenso. Otro componente de la sensibilidad superficial, o también llamada sensibilidad estereoceptiva, obviamente es la térmica y la sensibilidad dolorosa. Nuevamente, cada uno de estos obviamente tiene sus receptores, obviamente tiene sus vías definitivamente para poder ser transmitido el estímulo de manera apropiada. Además de la sensibilidad superficial o estereoceptiva, vamos a tener la otra sensibilidad profunda, o también llamada propioceptiva, que nos da una idea de nuestro mundo interno, definitivamente. Y ahí tienen ustedes las sensibilidades en relación con la posición de los miembros o las diversas partes del organismo, que es la sinestesia. Yo puedo tranquilamente a través de esta sensibilidad decir que mi brazo o mi pierna está en tal o cual posición, ¿no es cierto? Otra sensación que es la llamada la sensación vibratoria, que se explora a través del uso de los diapasones, ¿no es cierto?, que es la llamada la palestesia, ¿no es cierto? Otra sensibilidad profunda, ¿no es cierto?, es la sensibilidad que se produce por la presión de objetos, o sea, la parestesia, ¿no es cierto? Y la sensación de peso, baronosia, yo puedo tranquilamente diferenciar un objeto más pesado que otro o menos pesado que otro. Y una sensibilidad combinada, obviamente, en la cual de repente la sensibilidad más compleja implica una actividad cortical, obviamente discriminativa, como la sensibilidad discriminativa entre dos puntos. ¿Qué significa eso? Que yo puedo diferenciar dos estímulos simultáneos, obviamente separados por un espacio determinado. Obviamente esta sensibilidad discriminativa es variable, obviamente es mucho más intenso en la yema de los dedos y un poco más grosera en el dorso, se llama el tórax, definitivamente. Y finalmente tenemos una sensibilidad que puede también ser, pues, llama, explorada de diferente manera. Una de ellas es que ustedes, por ejemplo, al paciente le piden que cierre el ojo, y ustedes determinan o le escriben un número, ¿no es cierto?, en la mano o en el dorso de la mano, y le piden que el paciente interprete qué es lo que ha hecho. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Eso se llama, obviamente, se llama grafestesia. Otra situación que también es un poco compleja, yo le pido a una persona, ¿no es cierto?, que cierre los ojos y yo le puedo dar tranquilamente un objeto. ¿No es cierto? Puedo dar un objeto. A ver, cierra tus ojos. A ver, ¿qué te estoy dando? Agárralo. Es una llave. ¿Por qué saben que es una llave? Porque ella ya ha tenido experiencia con un objeto semejante, ¿no es cierto?
Entonces, esa es lo que se denomina esterognosia, que es una sensibilidad compleja. Y si queremos ser un poco más simples, ahí tienen ustedes otra explicación que de alguna manera solamente la terminología. Sensibilidad superficial o cutánea, los tres tipos fundamentales. Interesante nuevamente para remarcar que cada uno sigue vías distintas: sensibilidad táctil, sensibilidad térmica, sensibilidad dolorosa. La sensibilidad profunda o propioceptiva, ¿cierto? Los estímulos provienen de los músculos, de las articulaciones, de los ligamentos, obviamente, ¿cierto? Y articulaciones, y nos brindan la información correspondiente fundamentalmente del medio interno. Y las sensibilidades acá llamadas complejas o sensibilidades gnósticas, ¿no? Que nosotros en el cuadro anterior lo llamamos sensibilidades corticales, que dan una interpretación a través de la interacción con los centros superiores, obviamente en los sujetos que puede ser consciente o inconsciente. Y de ellas obviamente puede ser el examen de la sensibilidad de las posiciones, ¿cierto? Que es ya la estatiesthesia, ¿cierto? La posición de los miembros, definitivamente, o puede ser la identificación de los objetos de tacto, como acabo de hacer con su colega, ¿cierto? O el desplazamiento, sensación de desplazamiento, que es la sinestesia, ¿no? Y la esterognosia, que les he mencionado, que permite identificar mediante análisis la función simbólica, ¿no? Para identificar la función y la naturaleza de los objetos, obviamente, que se le puede hablar a la ciencia. Esto solamente para que ustedes recuerden ustedes que las sensibilidades obviamente se transmiten, ¿no es cierto?, de los receptores, son transmitidos a través de una serie de vías. Y esto acá es lo que precisamente estamos hablando, que es la primera neurona, que está en el ganglio raquídeo. Este ganglio raquídeo, el estímulo está viniendo de la parte periférica, ¿no es cierto? Y la neurona está obviamente en el ganglio raquídeo, y del ganglio raquídeo obviamente sale la raíz sensitiva, ¿cierto? Que va a hacer escala en la segunda neurona que se encuentra en el asta anterior de la médula, y de ahí en adelante se va a transformar obviamente en haces. Y recuerden ustedes seguramente los haces que unen médula espinal con la tercera neurona que está en el tálamo, que es el haz espinotalámico. Y hemos mencionado que el haz espinotalámico, ¿no? A su vez, las proyecciones tálamo-corticales van a terminar de llevar el estímulo hacia la corteza sensitiva, ¿no? En el área postmolámica. Y de esa manera, obviamente, se percibe el estímulo. Acá, para que ustedes nuevamente tengan que las vías de la sensibilidad del modelo están estructuradas por las tres neuronas. Neurona sensitiva de primera orden, en el ganglio espinal, en el trayecto de la raíz. Acuérdense que cada uno de estos, obviamente, transmiten, obviamente, varios tipos de estímulos, ¿no? La raíz sensitiva, obviamente, que tiene las mismas características, obviamente, que el espinal, y sus fibras están destinadas, ¿no es cierto? Una parte se va al cerebelo y otra parte, obviamente, a las capas ópticas. Y las neuronas sensitivas de tercer orden, que se encuentran, obviamente, en el tálamo, ¿no es cierto? Y que posteriormente se va a proyectar hacia la corteza sensitiva a través de las proyecciones tálamo-corticales para la sensibilidad consciente. Esta es la estructura que seguramente ustedes recuerdan en neuroanatomía, ¿cierto? El haz espinotalámico, dos tipos de haz espinotalámico, el espinotalámico posterior, obviamente que transmite o que está conduciendo las sensibilidades tanto del dolor superficial como de la temperatura. El haz espinotalámico anterior, ¿cierto? Por lo cual está discurriendo las sensaciones correspondientes al tacto superficial y a la presión profunda. La columna posterior, recuerden ustedes la columna de las de Wolff y Burdak, obviamente, que transmiten las sensibilidades, ¿no? Protopáticas o profundas, definitivamente, como la vibración, la presión profunda, el sentido de posición, ¿no? La esterognosia también, por supuesto, la localización de puntos y la discriminación de los puntos es transmitida por este tipo de estos cordones, los cordones posteriores de Wolff y Burdak. Y finalmente, el espino cerebeloso anterior dorsal, ¿cierto? Para una sensibilidad que es la propiocepción.
Acá, para que recuerden nuevamente la localización de las áreas que les he mencionado. Ahí tienen ustedes el área motora, el área sensitiva y otras áreas, obviamente, que seguramente les han mencionado, ¿cierto? Cuando han hablado de funciones mentales superiores, ¿cierto? Recuerden ustedes entonces que el área motora es el área 4, el área sensitiva, ¿cierto? Es el área 1, 2, 3, ¿no? Es donde tiene que llegar finalmente el estímulo para que pueda ser interpretada adecuadamente. Nuevamente hay una clasificación que no vamos a hablar, pues mañana vamos a repetir esto, ¿cierto? Entonces, basado en esto, ustedes van a, o nosotros vamos a proceder al análisis, a la exploración física. Obviamente, las molestias que puede tener el paciente pueden ser expresadas de diferente manera, ¿cierto? Obviamente dependiendo de cada, o de qué estructura, o de qué sensación, o de qué sensibilidad el paciente está adoleciendo. Pero a veces puede transmitirse, por ejemplo, bajo sensaciones de entumecimiento, sensaciones se llaman de anomalías motoras o reflejas, e inclusive cambios tróficos de la piel, etcétera, etcétera. Pueden ser también alteraciones como sensaciones de hormigueo, ¿no? De parestesias, de disestesias. Acuérdense ustedes que cuando se compromete la sensibilidad puede comprometerse de dos maneras. Puede comprometerse en más o en menos. Cuando se compromete en menos, estamos hablando de las hipoestesias, que generalmente implican un daño severo de la vía. Y cuando hablamos más bien de irritaciones, más bien el nervio se torna un poco más sensible y podemos estar hablando de hiperestesias, donde un estímulo no siendo tan intenso, porque en ese caso obviamente es percibido como un estímulo obviamente bastante incómodo y molesto. Entonces, para la exploración física, obviamente basta recordar simplemente la explicación que hemos dicho, ¿cierto? Y hay que tener mucha paciencia por el examen neurológico de la sensibilidad. Primeramente, uno tiene que explicar adecuadamente al paciente. El paciente tiene que entender qué es lo que nosotros pretendemos hacer con él. ¿Qué respuesta nos va a dar frente a determinado tipo de estímulo que estamos haciendo? Y la otra cosa, nosotros no debemos sugerir y tampoco debemos enseñarle la aguja, mire lo que le voy a hacer. ¿Sí? Entonces, tranquilamente nosotros tenemos que tener la tranquilidad suficiente para poder hacer, ¿no?, los estímulos apropiados sin sugerir al paciente, ¿cierto?, explicar adecuadamente y pedir la máxima atención y la máxima concentración. Por ejemplo, acá el coleguita que está ahí durmiendo hasta en el séptimo cielo, seguramente si le preguntamos qué he dicho, absolutamente no va a saber nada. ¿Por qué? Porque el estímulo no entró, simplemente. ¿No es cierto? O suponen ustedes que sabrán. No está recibiendo el estímulo, obviamente no entra nada y no ha registrado nada. Y si ustedes le preguntan si el doctor dijo algo sobre la forma de exploración, dirá, no dijo nada, por lo menos yo no escuché. ¿Cierto? Muy bien. Y para examinar entonces, obviamente, también hay que evitar sensaciones prolongadas, porque los receptores tienen un fenómeno que se llama acostumbramiento. Si uno produce un estímulo de manera repetida, da la impresión que los receptores se van adaptando y la sensibilidad se va disminuyendo y puede en un momento llegar a desaparecer. Eso se llama el fenómeno de la extinción. Y también, por supuesto, el paciente se puede fatigar y en consecuencia las sesiones prolongadas obviamente no son las más adecuadas. Y otra cosa que debe hacerse, siempre debe hacerse pruebas repetidas y calificar la mejor respuesta del paciente. ¿Ya? Para examinar, menciono, explicarle al paciente, hay que comparar situaciones simétricas y tratar de determinar la distribución de tipo anatómica en el área correspondiente, ¿cierto? En este sentido, especialmente en la sensibilidad superficial, recuerden ustedes que la sensibilidad está determinada en determinadas áreas precisas que se denominan dermatomas. Y de alguna manera, no es conveniente que se familiaricen con todos los dermatomas, pero por supuesto sí con algunos, ¿cierto? Recuerden, por ejemplo, si el paciente tiene un problema de anestesia a nivel de la tetilla, obviamente es compromiso de la raíz T5, ¿no es cierto?
a nivel del ombligo, ¿no? T10 y así sucesivamente, para tener una referencia más o menos del nivel de lesión o del nivel en la cual el estímulo está interrumpido. Ahí tienen ustedes una referencia y acá algunos ejemplos, ¿cierto? De repente no son los más apropiados, pero miren ustedes, ahí tienen ustedes, ¿no? Si el problema está a nivel de los hombros, algún problema de la sensibilidad a nivel de los hombros, obviamente está comprometido la raíz C4, o el dermatoma C4, ¿no es cierto? En la cara interna, los pulgares, etcétera, 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 tienen ustedes más o menos la referencia, ¿no? Como una orientación para ver cuál es el nivel de la alteración. La exploración de la sensibilidad, pues ya he mencionado, no solamente se hace la sensibilidad superficial, sino también de la sensibilidad profunda. Obviamente hay que hacer una exploración, obviamente, en las partes distales inicialmente, especialmente en las sensibilidades posicionales, ¿cierto? Y por supuesto, al igual que las otras alteraciones, siempre es bueno delimitar el área donde hay la pérdida sensorial. Nuevamente la clasificación. Acá tienen ustedes la sensibilidad superficial. ¿Qué van a utilizar para la sensibilidad dolorosa? Obviamente, lo que van a utilizar obviamente es una aguja, ¿cierto? Pero pueden utilizar cualquier otro objeto ligeramente más punzante, ¿cierto? Y obviamente están evaluando una sensibilidad, obviamente que puede acá estar como más referida como una analgesia, ¿no es cierto? Y la técnica también se denomina criestesia y la táctil se denomina estesia, ¿no? Esto solamente para que se familiaricen con algunos términos. En la parte baja también ustedes, por ejemplo, se está evaluando la sensibilidad táctil. Estamos utilizando un trozo de algodón, ¿no es cierto? Y pasando obviamente suavemente, ese para la sensibilidad táctil superficial, ¿no es cierto? Y en el otro lado no estamos usando una aguja, simplemente estamos usando un segmento de madera con una pequeña punta, ¿no es cierto? Que tranquilamente nos puede ayudar para poder hacer la valoración de la sensibilidad dolorosa. Igualmente para la sensibilidad posicional, generalmente nosotros hacemos más la sensibilidad posicional en los miembros inferiores y fundamentalmente en el primer ortejo, para lo cual se agarra el primer ortejo, o sea, el dedo gordo del pie, por la parte lateral, no en la parte anteroposterior, sino lateral, para no estimular otro tipo de sensaciones, ¿no es cierto? Y se realiza varios movimientos y uno frena en un movimiento y se pide al paciente que diga si el dedo está arriba, está abajo, etc. O también se puede hacer que el paciente no imite con el otro dedo la posición que yo estoy haciendo en el otro pie, con el otro dedo que yo estoy explorando, ¿no? Son formas de estímulo o formas de evaluación. Igualmente la sensibilidad al tema de presión en la parestesia, solamente lo que tengo que hacer simplemente es presionar un poco con cierta intensidad, ¿no es cierto?, determinadas áreas para poder ver si el paciente tiene una sensibilidad a la presión. Y en la barra ósea yo puedo utilizar objetos de diverso peso y determinar si el paciente puede diferenciar precisamente este tipo de temas de variaciones. Y para la sensibilidad vibratoria o palestesia, tienen ustedes ahí en la parte izquierda, ven ustedes, ¿no es cierto?, el uso del diapasón, ¿no? Esta es una sensibilidad de tipo comparativa. Por ejemplo, yo hago la vibración del diapasón y pongo en el dedo, el pie derecho, hasta que el paciente obviamente deje de sentir. El paciente va a decir, ya no siento. En ese momento yo cambio al otro lado. Si el paciente dice ya no siento también, obviamente parece que ese es el nivel. Pero si cambiado, el paciente del otro sigue sintiendo, significa que el lado primer explorado hay una alteración de la sensibilidad vibratoria. ¿Correcto? O la otra situación que puede ser es suponiendo, ¿cierto?, que el explorador es normal, ¿no? Yo evalúo la sensibilidad del paciente, le pongo la sensibilidad y cuando el paciente dice que ya no siento, yo pongo un lugar equivalente mío que se supone que yo soy normal y obviamente si que no siento, obviamente la situación está bien, pero si yo sigo sintiendo, probablemente el paciente tiene una alteración de la sensibilidad vibratoria, o sea, tiene una apalestesia o una hipopalestesia.
La sensibilidad posicional está en la figura del tema del lado derecho, que estoy ahí señalando. Miren ustedes, se agarra el dedo el primer ortejo, con las caras laterales, no en la cara anterior, y en este caso obviamente el dedo está hacia abajo, y se puede hacer con el paciente con los ojos vendados, y se le pide al paciente, o se le dice al paciente obviamente en qué posición se encuentra, ¿cierto? Un paciente que tiene alteración de la sensibilidad profunda, como ocurre en latales dorsales, van a ver ustedes que el paciente es incapaz de ver o de precisar en qué posición está su dedo. Para las sensibilidades corticales, ya hemos mencionado, hemos hecho un pequeño ejemplo. La discriminación de 2 puntos es obviamente la estimulación simultánea, ¿no es cierto? Y obviamente determinando el grado de sensibilidad, obviamente, ¿no? Dependiendo de la separación del estímulo. Ya he mencionado que las áreas obviamente son diferentes, tienen diferente sensibilidad, siendo las más sensibles la de los trupejos de los dedos y las más groseras la del dorso del tórax, definitivamente. La gran anestesia, como he mencionado, es hacer un número, como ocurre en este caso. Acá solamente el 8 está simplemente como un ejemplo. Yo no voy a escribir porque el paciente lo puede leer, ¿no? Además, el paciente debe estar obviamente con los ojos cerrados, ¿no es cierto? Y obviamente se hace un número y se pide al paciente que identifique qué número uno ha escrito o qué letra ha escrito, ¿no es cierto? La otra que ven ustedes es la identificación, ¿no es cierto?, de los objetos a través de, obviamente, justamente del tacto, ¿no es cierto?, ¿no? Que tranquilamente puede ser, esa es la esterognosia, ¿no es cierto?, la prueba que he hecho con su colega con la llave, definitivamente. Y no se olviden ustedes del llamado fenómeno de extinción, cuando los estímulos son muy repetidos y prolongados, y en un momento que el estímulo va perdiendo un gran valor y obviamente puede tranquilamente la sensación llegar a desaparecer. ¿Qué alteraciones pueden encontrar? O no alteraciones, sino manifestaciones que el paciente puede decir o que nosotros podemos de alguna manera calificar. Una de ellas es la hipoestesia. Cuando hablamos de hipoestesia, simplemente cuando hay una disminución de la sensibilidad. Esta puede ser, obviamente, distribuida globalmente o puede ser segmentaria, obviamente, esto dependiendo de toda, ¿no? Dependiendo del tipo de la vía nerviosa comprometida. Además, puede afectar a toda la sensibilidad superficial en este caso, o puede simplemente afectar a una de las sensibilidades. Obviamente, la hipoalgesia denomina, ¿no?, disminución de la sensibilidad al dolor. Recuerden ustedes que algus significa dolor. La anestesia es la abolición completa de la sensibilidad. Y nuevamente, no solamente en este caso, sino en todo, siempre buscar los límites, porque es fundamental para precisar, basado precisamente en la distribución por dermatomas que hemos mencionado. Y si hay compromiso de una lesión de una raíz, obviamente la anestesia tendrá pues una distribución en relación con la raíz. Eso se llama la anestesia radicular. Otro término que probablemente se puede utilizar y van a escuchar de repente, la analgesia, que se refiere solamente a la abolición o a la ausencia, la sensación dolorosa. Las parestesias son sensaciones diversas como picazones, hormigueos, adormecimientos, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, que no tienen pues una connotación más clara que la que he mencionado. Y también, como les dije anteriormente, las alteraciones sensitivas no solamente pueden afectarse negativamente, sino más bien pueden extenderse positivamente, y uno de ellos es la hiperestesia, que consiste en una sensibilidad aumentada, eso obviamente por disminución del umbral perceptivo, que puede ser por cualquier tipo de estímulo superficial, térmico, doloroso. En estos casos, fundamentalmente, lo que existe es simplemente una irritación o una inflamación de la vía nerviosa. Porque si la vía nerviosa está completamente lesionada, obviamente el problema es en defecto, no en exceso. Un tipo particular de que llama de sensación, que llama dolorosa, ¿no es cierto?, bastante difícil para el paciente, es lo que se llama la alodinia. Entonces, ¿qué consiste? Consiste pues en la percepción de un estímulo no nociceptivo. Nociceptivo significa estímulo que puede producir daño.
El tacto en estos pacientes obviamente es interpretado como un estímulo tremendamente incómodo y doloroso. Y obviamente se acompaña fundamentalmente de problemas, ¿no?, de patología del sistema nervioso central periférico. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, lo que encuentran ustedes en la neuralgia postherpética, ¿no? Ustedes han escuchado seguramente en el herpes, produce alteraciones inflamatorias de una vía, ¿cierto?, de una raíz, ¿cierto? Y cuando el paciente sale de la fase aguda, a veces el paciente queda con esa vía irritada y el paciente tiene un dolor intenso, inclusive con el roce de las sábanas, con el roce de la ropa. Otras alteraciones que pueden encontrar, obviamente, es la famosa aloestesia, ¿cierto? Entonces, eso significa que el paciente siente un estímulo en un área que se llama simétrica no estimular. Si yo estimulo en el lado izquierdo, yo siento en el lado derecho. También se encuentra el término de coequilestesia, que es un estímulo, se interpreta como único, se puede interpretar como múltiple. Y hay síndromes que más adelante vamos a decirles para que ustedes recuerden, como el síndrome de Brown-Sequard o síndrome de inserción anular, donde hay una alteración compleja, no solamente de la sensibilidad también, sino del movimiento de la actividad motora, ¿cierto? Y este famoso síndrome de Guillain-Barré, que es la pérdida de toda la forma de la sensibilidad, ¿cierto?, de un hemiscuerpo producida por una lesión talámica, ¿cierto?, de manera contralateral. ¿Qué alteraciones o qué patrones podemos encontrar? Ahí tienen ustedes los patrones, ¿no es cierto? Las lesiones pueden estar en los nervios periféricos. Cuando las lesiones están en los nervios periféricos, la sensibilidad obviamente, ¿no es cierto?, se va a comprometer toda la sensibilidad, porque el nervio periférico obviamente está conduciendo las fibras técnicas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, cuando se compromete el nervio periférico, la sensibilidad está alterada obviamente en el territorio del nervio, ¿no? Y obviamente compromete todo el tipo de sensibilidad. Si las lesiones son destructivas, obviamente habrá una disminución o una abolición, pero si el problema, como les he mencionado, es de tipo simplemente irritativo, inflamatorio, así habrá una exaltación, habrá una hiperestesia, pero con distribución periférica. El otro nivel de lesión puede estar a nivel de las raíces posteriores, obviamente, ¿no es cierto?, que tienen una distribución más o menos parecida a la anterior. En este caso, obviamente, ¿no es cierto?, la lesión está prácticamente después del cambio, obviamente en la raíz sensitiva, como he mencionado, ¿no es cierto?, como ocurre en los pacientes que tienen la famosa neuralgia postherpética o los pacientes que tienen